Buenas noches, mucho gusto, me presento, mi nombre es Paula Santos. Nosotros somos los participantes del grupo colaborativo 350 de Psicología Política y estamos presentando nuestra etapa número 4 acerca de los métodos y las metodologías. Primero vamos a hacer una breve presentación, vamos a dar un contexto de qué es el análisis crítico del discurso, el cual fue el tema principal durante esta etapa. Luego vamos a dar respuesta a la pregunta orientadora y finalmente vamos a dar nuestras conclusiones al respecto. Mi nombre es John Freddy Díaz. El análisis crítico del discurso pues hace referencia como a el punto de vista de las personas que tienen acerca de un tema que les interese. O sea, es como de pronto la visión personal y a la vez informativa de algún tema, de alguna noticia, de algún evento, de algún, de alguna cosa de interés grupal o comunitario. Entonces podemos ver que usted puede hacer un análisis crítico de discurso en cualquier tema referente a algún, por ejemplo, lo que pasó hace un tiempo de las elecciones. Eso hace muy referencia porque los políticos en general utilizan este discurso y este análisis crítico de situaciones sociales. Obviamente las utilizan para para medios y fines para ellos y metas para ellos, pero pues eso es como un ejemplo, el más significativo de lo que es un análisis crítico de discurso político. Es como mirar todo el contexto de un problema social y dar como de pronto su punto de vista y aparte dar su punto de vista, no solamente de vista, sino con información verídica y defender ese punto de vista. Bueno, muchas gracias. Entonces, a partir de esto y teniendo en cuenta que esta es pues un estudio que surge como desde los años 60, digamos que han existido algunos autores que se han atrevido a hablar del tema y en este caso vamos a tratar sobre el modelo tridimensional del discurso de Fairclough, el cual pues es un modelo en el cual el autor propone tres dimensiones en las cuales se puede analizar el discurso y generar este ejercicio de análisis crítico. Entonces, estas dimensiones, en la primera habla del discurso como texto, es decir, cómo me estoy dirigiendo hacia las demás personas, cuál es el lenguaje que estoy utilizando. No es lo mismo dirigirse a un grupo de profesionales que de pronto a personas que están en secundaria o en los primeros semestres de universidad. No es lo mismo dirigirse hacia personas que trabajan en salud que a personas emprendedoras. Entonces lo que analiza es el discurso básicamente en su forma lingüística, lo que quiere decir, cómo lo quiere decir y cuál es el lenguaje que está utilizando. El discurso como práctica discursiva va mucho más allá, se refleja es más es el tipo de la intención que tengo con el discurso, es decir, qué es lo que quiero generar, cuál es la influencia o el impacto que voy a generar en las demás personas al decir este discurso. Y por último, el discurso como práctica social. Entonces hay que recordar que uno de los pilares fundamentales del análisis crítico del discurso es que el discurso de una u otra manera es, o bueno, realmente es una forma de comunicación, es una forma de lenguaje y el lenguaje hace que uno construya sus propios simbolismos y sus propias intersubjetividades. Entonces, a partir de estas subjetividades colectivas que se construyen en sociedad y en cultura, digamos que el discurso ayuda o bien a mantenerlas, o bien a transformarlas, o bien a dejarlas rezagadas. Entonces, es por eso que toma como tanta importancia, porque siempre hay que mirar el trasfondo de lo que nos están queriendo decir, con qué fin lo están haciendo y es ahí cuando llega la crítica, preguntarse uno mismo qué, qué es lo que estoy filtrando y qué es con lo que me estoy quedando. Entonces, ahora sí, vamos a hablar un poco sobre la pregunta orientadora.
en la cual dice de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta del análisis sociopolítico de la psicología política. Bueno, yo considero que pues el análisis político de cualquier evento pues es como el ver todo el contexto, ¿no? Entonces ver de pronto un problema social, de pronto el problema de salud, que lo representa, eh, qué está afectando ese problema de salud, o sea, mirar tanto la parte financiera, como mirar la parte social, como mirar la parte, eh, no sé, como cultural. Es como plantear todo ese discurso a una comunidad o a un grupo para que ellos entiendan y como que tomen un... Ahí hacía referencia que es como hacer un sesgo, pero realmente no es hacer un sesgo, sino es mostrarle de pronto muchas personas tienen desconocimiento de cómo funcionan las cosas. En el caso del análisis crítico que yo hice sobre el sistema de salud, pues ahí sí se tiene que analizar todo, ¿no? La parte financiera, los que están involucrados en el sistema de salud, los autores, los que aportan, los que no aportan. Todo eso ayuda de pronto a crear como un concepto más general hacia las personas que tienen más que todo el desconocimiento. Vale, gracias. Digamos que sí, estoy de acuerdo contigo en una parte, sin embargo, siento yo que ese análisis sociopolítico, digamos que también está, o sea, es transversal a todo, porque como tú decías en la fase pasada, hablábamos sobre el individuo como un individuo político, ¿no? Como alguien que tiene decisión sobre su realidad y que el Estado, bien o mal, digamos que hace parte de digamos que del conjunto de decisiones, más no es quien propiamente toma las decisiones. Realmente, obviamente esto lo estamos hablando desde un escenario de Estado democrático, no estamos hablando obviamente de tiranías o comunismos. Em, entonces, siento que en esa parte sí estoy de acuerdo contigo, sin embargo, me gustaría aportar esta vez desde la parte no política propiamente, como hablábamos de las elecciones y digamos que el diseño de política pública, sino la política como algo cotidiano, como algo que vivimos todos los días, porque todos los días actuamos eh, con base a las decisiones que tomamos con respecto a la forma en que nos comportamos en la sociedad. Entonces yo siento que el análisis crítico del discurso es una invitación realmente a hacerse filtro de la información, a usar esa herramienta para saber qué es lo que me están queriendo decir y decidir como sujeto político si estoy realmente de acuerdo con eso o no. Y obviamente hacer el cambio que todos queremos, porque la sociedad obviamente está en constante cambio y transformar el entorno hace parte de esa naturaleza adaptativa del ser humano que es tan necesaria para afrontar la vida. Entonces, digamos que ya para cerrar, puntualmente de qué manera el análisis del discurso se convierte en una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política, pienso que lo hace principalmente eh, con la invitación a esa pregunta, que es cuál es la información, qué es lo que me están queriendo decir a través del discurso, cuál es la intención, hay una intención de interés particular, hay una intención de interés colectivo y a partir de eso, qué es lo que a mí me interesa, qué es lo que a mí como sujeto político, como la persona que tiene derecho a votar, como la persona que usa digamos que el espacio público a diario está dispuesta a hacer, porque uno tiene derecho a hacer o no hacer y cada una tiene, digamos que una consecuencia. En una herramienta de ese análisis cotidiano y esto obviamente nos ayuda a construir, digamos que desde los parámetros de la psicología política nos ayuda a construir cosas como la participación pública, cambiar los colectivos sociales, los imaginarios sociales, y esto obviamente nos permite trabajar puntualmente desde las políticas públicas al cambio de una sociedad más equitativa.
somos como seres políticos, sino que no identificamos bien y asumimos que la política simplemente es dedicada a los líderes y a eso, y en parte sí tienen razón, pero pues uno tiene también que analizar y tener el concepto de lo que está como peleando, y para tener un concepto de lo que se está peleando o lo que está exigiendo, debe tener conocimiento de cómo funciona el sistema. Entonces yo considero que un discurso político pues nace a partir de un líder que quiere que la comunidad entienda los conceptos y que entienda cómo funciona el sistema para que pues se puedan mejorar las cosas. Sí, completamente de acuerdo contigo. Entonces, digamos que para cerrar, las conclusiones que pudimos sacar o que previamente sacamos y queremos compartirlas con respecto a esta charla, es que obviamente el análisis crítico del discurso es una herramienta valiosa para comprender, mantener y transformar los condicionales sociales. eh, También aporta la psicología política en el sentido del cambio de los imaginarios colectivos, de lo que hablábamos anteriormente. Cuestionarse, sobre todo permite cuestionar qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cuál es el fin de ello, si realmente nos sirve o no, teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad actual, que son distintas a las sociedades que ya pasaron, o sea, las generaciones pasadas, y también serán distintas a las generaciones que vienen. Finalmente, el análisis crítico del discurso permite analizar el discurso no solo desde su contexto lingüístico y sociocultural, sino que también le da lenguaje, le da valor al lenguaje como una herramienta para construir sociedad. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Freddy, por el tiempo, por tus aportes y eso es todo. Sí, gracias. Como seres políticos, sino que no identificamos bien cómo funciona el sistema. Debe tener conocimiento de cómo funciona el sistema. Entonces yo considero que un discurso político. Es crítico del discurso, el cual fue el tema principal durante esta etapa. Buenas noches, mucho gusto, me presento, mi nombre es Paula Santos. Nosotros me presento, mi nombre es Paula y el compañero John Freddy.